Bueno, buenas tardes. A nombre de Dental Prime, distribuidor para Chile de los implantes Ankylos de Dentsply Sirona, le doy la bienvenida a esta serie que hemos llamado Expert Meeting y Ankylos, y hoy día presentamos el capítulo actualizando los protocolos de instalación y carga de implantes dentales, presentados por el doctor Francisco Pérez y el doctor Héctor Norero. El doctor Francisco Pérez Zavala es cirujano dentista de la Universidad de Concepción, diplomado de implantes dentales en la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos. Tiene un MBA también en la Universidad Mayor y es actualmente el director de carrera de la odontología de la Universidad Mayor en la sede de Temuco. Además, tiene más de 14 años de docencia posgrado en el área de implantología. Dejo con ustedes entonces al doctor Francisco Pérez para que nos presente su parte de este capítulo, que vamos a dividir en dos, tanto el doctor Pérez como después el doctor Norero. Doctor Pérez, le damos las gracias y la bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Vamos a compartir la pantalla. No sé si se ve bien ahí. Se ve perfecto, doctor. Perfecto. Ahí está perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando el día de hoy. La verdad que en estos tiempos que nos está tocando vivir, con las cuarentenas y asolados por el coronavirus, la verdad que se hace difícil. Estamos todos trabajando a poco ritmo, a los que han podido trabajar. Yo vivo en Temuco, en el sur de Chile, y acá se ha hecho muy poco por la odontología. Estamos casi todos haciendo teletrabajo. Me ha tocado entretenerme con la parte más académica, pero la clínica privada por ahora en compás de espera hasta que las condiciones sanitarias mejoren y de ese punto de vista poder volver a trabajar. Creo que estos webinars que se están organizando han sido una manera de aprovechar el tiempo para todos nosotros, de compartir experiencias. El título de Expert Meeting lo vamos a dejar para el doctor Norero. En mi caso, yo quiero compartir experiencias, digamos, de lo que hemos hecho en estos años, y desde ese punto de vista agradecerles su presencia el día de hoy. Agradecer también a Dental Prime, a Jorge, a Alejandra, la posibilidad y la invitación que me permite compartir hoy día con ustedes. Y por cierto, también agradecer a Héctor Norero, quien fue mi profesor. Son mucho tiempo que hemos conversado y vivido cosas a través de la implantología. Son muchas las experiencias que hemos tenido en torno a la implantología y feliz de poder compartir hoy día también esta pantalla con él. Y innegable destacar para todos los que lo conocen su generosidad, así que también una gratitud enorme. Yo les tengo que pedir un poco de disculpas de entrada por las fotos, ¿ya? Traté de armar una presentación con algunos casos. Las fotos, muchas por pandemia, no teníamos las fotos finales porque no alcanzamos a controlar a los pacientes, o bien las tuvimos que sacar, conseguirlas a través de los estudiantes de los cursos de posgrado, pero vamos a ver que ojalá se vea bien lo que estamos haciendo. Como les decía, yo soy de Temuco, al sur de Chile, 600 kilómetros al sur de Santiago, y mi tiempo lo comparto entre trabajar en la Universidad Mayor, ya hace más de 15 años, y la clínica privada. En la universidad tenemos un programa de postítulo, digamos, de posgrado, que fue un curso de diplomado que dictamos durante 13 años, el cual en su última versión está terminando ahora, y este año 2020 pudimos partir con la especialidad. Ahí en la foto aparece el doctor Berg, el doctor Hilker, el doctor Soto, quienes son parte del equipo con quien trabajamos durante estos 13 años. Vi que había muchos de nuestros exalumnos dando vuelta ahí en la sala, así que muchas gracias por estar acá. Y como les decía, este año partimos con la especialidad de implantología. Tenemos 13 nuevos alumnos, así que es un desafío enorme. El equipo creció, ya no somos solo los 4, incorporamos a 4 colegas más por lo bajo,
que van a ir sumándose a un equipo incluso más grande. Y en la consulta, donde participó mi otro medio jornada, doctor Rodrigo Fuentes, el doctor Pablo Yunó, parte del equipo con que trabajamos ahí, y también hacemos algo de implantología. Como les decía Jorge recién, hoy día vamos a revisar esta actualización de protocolos de instalación y carga de implantes dentales, y en lo particular yo me voy a referir a los protocolos de instalación, y en la segunda parte de la charla el doctor Norero se va a referir a los protocolos de carga. ¿Ya? Queremos tomar como base este artículo del 2018 de los protocolos de una revisión sistemática de los protocolos de instalación y de carga, hecha por Gallucci, Hamilton, Busser, Chen, en el consenso ATI, en donde se definen estos 4 protocolos de instalación, que son instalación inmediata, instalación temprana, donde hay 2 subtipos de instalación tardía, y los protocolos de carga en la parte superior de la pantalla, de carga inmediata, temprana o convencional. Los colores que se observan en estos cuadraditos son todas las combinaciones que pueden haber entre instalación y carga, y el color hace referencia al nivel de evidencia científica o de validación que tienen. Los que tienen color verde, es decir, instalación inmediata con carga convencional, o instalación temprana con carga convencional, o instalación tardía con carga convencional, son aquellos que están con suficiente evidencia y científica y clínicamente probado. Color amarillo, hay suficiente evidencia clínica, pero todavía no tanta evidencia científica, y en color rojo los que todavía no tienen tanta evidencia. ¿Ya? Este estudio es una revisión sistemática que revisó muchísimos artículos, entre los cuales tenían que cumplir ciertos requisitos, como ser realizados en humanos, que tuviesen como mínimo 10 casos de implantes y seguimiento de al menos de 1 año. Estos artículos, yo voy a mencionar 4 o 5 artículos durante la presentación. Quienes estén interesados después me pueden escribir, yo se los puedo enviar si los quieren revisar más en profundidad. Yendo directamente a los protocolos de instalación, vamos a encontrar estos 3 categorías. Uno, instalación inmediata, que quiere decir que en el fondo que nosotros vamos a hacer la instalación de nuestro implante en el mismo minuto en que se hace la extracción de la pieza dentaria. El protocolo de instalación temprana, que es el segundo, que tiene dos categorías, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 2 es aquel que se realiza a las 4 o 8 semanas de la extracción, una vez que hemos logrado la cicatrización del tejido blando, y el tipo 3 cuando es entre las 12 y 16 semanas, cuando ya se ha iniciado la cicatrización del tejido óseo. Y finalmente la instalación convencional, la instalación tardía, en donde han pasado ya más de 6 meses desde la extracción y donde el alvéolo está absolutamente cicatrizado. Para empezar vamos a revisar 4 casos, y vamos a ir tratando de revisar estos protocolos en el contexto de estos 4 casos que vamos a ir viendo. ¿Ya? El primero de ellos es el reemplazo de una pieza 2.2 que se fracturó. Si vemos el esquema que veíamos recién dentro de la publicación, vemos que corresponde a un protocolo tipo 1 de instalación inmediata, y después la restauración fue una restauración convencional. En esta imagen podemos ver que en esta pantalla de color rojo, digamos, en la primera imagen, es una pantalla de Simplan, en donde se hizo la planificación de este caso. En la ventana del lado derecho se puede ver en el escáner claramente el rasgo de fractura que tenía esta pieza, y era la única pieza que quedaba en boca de este paciente. El resto eran todas rehabilitaciones sobre implantes. Los posteriores eran implantes antiguos, el resto de los implantes anteriores tenían 4 o 5 años, y ahora se fracturó esta pieza. Una posibilidad, haber hecho nuevamente la rehabilitación del sector anterior y haber incluido esta corona como un cantilever. Sin embargo, el paciente no estaba dispuesto a cambiar su prótesis, había tenido buena experiencia con implantes y prefería la instalación de una nueva pieza en ese sector.
En ese tiempo, cuando seguíamos las planificaciones en Simplant, todavía no estaban liberados los STL, entonces aquí está la planificación en Blue Sky, y la foto inicial de este paciente, donde esta pieza ya se veía fracturada y estaba perulizada a las piezas vecinas. Se hace la extracción atraumática, o lo más atraumática posible, de este resto radicular. La corona salió rápidamente, se hace una extracción con osteótomo, y se hace una limpieza y un curetaje cuidadoso del alvéolo. Posteriormente se hace la preparación con el sistema de fresas. Esta es la instalación de un implante Ankylos de 3,5, y una vez que se haya completado la preparación, con la fresa en posición se rellena el gap que va a quedar hacia vestibular, y ese se hace con un hueso, con un injerto halogénico cortical, en este caso fue Piurus de partícula pequeña, y mezclado con IPRF para hacer el sticky bond, con el protocolo de 800 revoluciones durante 3 minutos. Después se hace la instalación del implante, y con el implante instalado, después ya vamos avanzando, ahí está el implante en posición, una instalación subcrestal, 2 a 3 milímetros bajo el nivel de la cresta ósea, una cirugía sin colgajo, y posteriormente se utiliza una tapa de cierre de 2 milímetros. Esa tapa que la desarrolló Ankylos no hace tanto tiempo, es una tapa que nos permite ir generando las condiciones para posteriormente tener esa cámara en donde vamos a lograr que se integre perfectamente el tejido óseo del implante, y posteriormente con la rehabilitación. Esta tapa, si bien es una tapa más alta, queda sumergida. Esto se cubrió después con 3 capas de membranas de fibrina, y se cerró completamente el colgajo, y el provisorio se feruliza una vez más a las piezas vecinas. En el fondo hay una vista de la secuencia que se realizó, la extracción, la instalación del implante y la tapa. Y después, ya una vez que se procede a la rehabilitación definitiva, está la entrega de la prótesis, el control radiográfico, la instalación subósea de este implante de 3 milímetros, generando esa cámara que de Guy describe, en donde se forma este tejido óseo, el running room, y esta imagen del lado derecho, en donde se observa el perfil de emergencia que se consigue con un pilar estándar, de 4,5 milímetros de transgingival y 4 milímetros de muñón, terminado por una corona cerámico-metálica. ¿Ya? Radiografía de control al año, se ve claramente cómo el tejido óseo se ha formado por sobre el nivel de la plataforma de los implantes vecinos con 5 años de evolución. Este implante ya tenía 1 año, y ahí teníamos la imagen de cómo se veía antes de la cementación de la corona. Otra imagen más, en donde vemos en el escáner el control de los 5 años de los implantes de los vecinos a esta rehabilitación que acabamos de hacer de la pieza 2.2, y ahí se ve el grosor de la tabla vestibular, se ve perfectamente cómo hay formación de tejido óseo sobre la plataforma del implante, que es lo que siempre aspiramos conseguir. Y en esta imagen, un resumen de lo que son estos implantes. Son implantes Ankylos, estos del sector anterior, instalados hace 5 años. Un implante Ankylos con una superficie Frident Plus, que está sin modificarse por muchísimos años. Esta superficie es tratada con un tratamiento ácido en alta temperatura, con microrugosidades de diferentes tamaños, dentro de sus propiedades una gran humectabilidad que favorece la oseointegración, ya que permite el depósito inicial de células que promueven la oseointegración. Tanto en la superficie como en estas espiras progresivas que hay hacia el ápice en el diseño del implante o en la macrogeometría de este implante, hacen que se consiga una muy buena relación hueso-implante y una muy buena estabilidad inicial para
facilitar, digamos, también los procesos de carga inmediata. También se observa allí, señalado con la flechita de color amarillo, la cámara que se genera bajo el tejido, de tejido blando, la fotografía de control, y la plataforma en el lado derecho de la pantalla, la plataforma con tratamiento de superficie hasta la base, digamos, estos implantes son completamente tratados en su superficie, la conexión con un cono Morse real, que permite una gran estabilidad del pilar sobre el implante, no hay prácticamente micromovimientos, lo cual asegura esa integridad del tejido óseo que ya ha sido llevado con este cambio de plataforma. Ese gap se lleva más hacia el centro del implante e impide un poco también la reabsorción del tejido óseo. Finalmente, el muñón, ojalá, ya está bastante demostrado que se puede hacer siempre este protocolo del One Abutment One Time, en donde una vez puesto el implante, podemos fijar definitivamente el pilar protésico y con él dejar un provisorio, de manera de no meternos más hacia la plataforma del implante. Sabemos y está demostrado que con eso se consiguen los mejores resultados. Mientras menos veces tengamos que desconectar o acceder a esa zona, mayor integridad de tejido óseo vamos a tener. Y en esta parte inferior derecha de la pantalla les puse este artículo que es de Romanos, en donde hay una comparación desde el punto de vista histomorfométrico y microradiográfico. Es un estudio in vitro, recién publicado, viene saliendo ahora a fines de abril, mayo de este año, y en donde se compara el comportamiento del implante Ankylos con su superficie y su macroestructura, con 5 otros tipos de implantes, y de verdad revísenlo porque aparentemente, si bien es un estudio in vitro, aparece muy bien parado en sus resultados este implante Ankylos. Otro caso que vamos a ver es un caso de una instalación temprana. Es del tipo 2, una instalación del tipo 2, se realiza la extracción en una primera etapa, después a las 6 semanas se hace la instalación del implante, pero también se realiza carga convencional. Nosotros en el diplomado, la verdad, no somos muy fans de la carga inmediata, preferimos ser cautos, somos más bien, tratamos de ser más de cargas convencionales. En algunas ocasiones obviamente se puede hacer tomando las precauciones suficientes, pero la mayoría de nuestros casos los van a ver sí con carga convencional. Les pido disculpas por la radiografía, por el color de la radiografía. Como les decía, es parte de la dificultad de conseguir los exámenes. Todos nuestros pacientes los operamos con escáner, con Combin. Lamentablemente, con la universidad cerrada no pude acceder a todos los documentos. Fractura de esa pieza que soportaba una corona, una prótesis fija unitaria. Ahí se ven en el resto de las imágenes los provisorios. Es un paciente de unos 45 años. Alejandro es un paciente parcialmente dentado maxilar y mandibular, portador de prótesis maxilar y mandibular, y en ese caso, en esas condiciones, él entró al tratamiento con nosotros. Es un caso que duró bastante tiempo, lo inició la doctora Castro, la doctora Schulz, el doctor Catalán, son algunos de nuestros exalumnos que han participado en este caso. Las imágenes del escáner, ahí vemos la posición en el corte sagital, vemos la relación de la raíz de este incisivo central con la tabla vestibular. Hago mención acá a este artículo de Kahn, que ya es del año 2011, pero que hasta el día de hoy nos sigue acompañando, que clasifica la relación de la raíz de la pieza dentaria con la tabla vestibular. Esta clasificación relaciona la raíz con la tabla vestibular, en donde la primera clase es cuando la raíz se encuentra muy próxima a la tabla vestibular, dejando un bloque de tejido más hacia el lado palatino, que se da en el 80% de los casos. El segundo caso es donde la raíz está medio dentro de lo que es el reborde alveolar, se da aproximadamente en un 6-7% de los casos. El tercer caso, más cercano a la cortical palatina, es el más escaso, menos de un 1%, y el cuarto caso cuando hay un colapso y prácticamente la raíz ocupa la totalidad del reborde, no dejando mucho espacio
ni hacia vestibular ni hacia palatino, que se da aproximadamente en un 10% más de los casos. Y este otro artículo que aparece mencionado ahí también del 2018, del Periodontology 2000, también de Joseph Kahn, en donde habla de la provisionalización inmediata en piezas anteriores, y también hace relación, digamos, a que hay que ser cautos, hay que tener entrenamiento, hay que tener experiencia, porque es base para lograr unos buenos resultados, ¿ya? En este artículo también se revisa la ventaja del trabajar sin colgajo, se analiza también cómo se rellena este gap que se genera entre la posición del implante y la tabla vestibular. Se evalúa también el parámetro del espesor de los tejidos blandos, viendo si es necesario o no su aumento, y las ventajas desde el punto de vista del manejo de tejido y estéticos en general. Ahí encontramos el implante ya instalado, después de las 6 semanas, mantuvimos un provisorio, quedó sumergido, mantuvimos un provisorio ferulizado a las piezas vecinas, paciente, como les decía, es portador de prótesis maxilar y mandibular, así que en ese sentido no había mayor problema en ese sentido, ¿ya? Y posteriormente, una vez que está cicatrizado, después de 3 meses, hacemos la cirugía de conexión, con un pilar estándar, lo dejamos conectado al medio bucal, y tomamos una impresión para poder trabajar un provisorio, después de manera de poder ir trabajando el perfil de emergencia. En el intermedio, este caso es un caso que nos demoramos bastante en rehabilitar. Es un caso que, como les decía, pasó por varios estudiantes del diplomado que tenía una duración de 1 año, y hubo cirugía de tejidos blandos, hubo aumento de tejidos blandos para lograr un buen perfil de emergencia y un excelente manejo de tejidos al final. Tenemos la primera corona provisoria que se hizo, con un pilar temporal para este tipo de implantes, tratando de manejar los contornos y las relaciones. Ahí está la corona provisoria instalada en boca. Y después, una vez que ya tenemos el perfil de emergencia, seleccionamos nuestro pilar estándar, lo fijamos, vemos cómo se ve en relación a los tejidos blandos, y hacemos la impresión con este dispositivo plástico que es para la impresión de este tipo de pilares, personalizando también el tejido gingival. Utilizamos este casquillo plástico para poder hacer una nueva corona provisoria que va a ir cementada sobre este pilar estándar que ya no se mueve más. Y ahí está la corona provisoria confeccionada, le hacemos pequeñas retenciones al casquillo plástico, y la corona provisoria una vez instalada en boca. Los modelos de trabajo, ahí está, se observa el análogo de este pilar estándar, su relación con la encía artificial, la corona una vez que llega al laboratorio, y vemos la foto final en donde está recién instalado. Las fotos de los controles se las voy a quedar debiendo. Esa papila central que se ve muy disminuida, me van a tener que creer que se ha ido recuperando. Eso es un proceso lento, pero en general el paciente quedó contento, nosotros también. Obviamente podríamos haber tenido mejores resultados desde el punto de vista estético de la papila, pero es lo que pudimos conseguir. En relación a esto, les insisto, nosotros no somos muy de carga inmediata, sin embargo tenemos que tener claridad en cuándo y por qué lo hacemos. Y les quiero compartir este artículo de Jaime Jiménez García, español, que él habla en este artículo de un nuevo protocolo de carga para implantes inmediatos, en donde habla de 5 triángulos y de la relación que tiene que existir con estos 5 triángulos. El primer triángulo tiene que ver con el tejido, con la tabla vestibular, que ojalá tengamos una tabla vestibular gruesa de mínimo unos 2 milímetros, que eso nos va a asegurar una estabilidad también del tejido blando y del tejido duro. Un segundo triángulo que tiene que ver con el ápice de la zona apical, que tiene que ver con el tejido óseo remanente, en donde vamos a anclar nuestro implante, y desde ese punto de vista la estabilidad inicial que vamos a tener, que ojalá sea por lo menos de unos 2 a 4 milímetros. Un tercer triángulo que tiene que ver con el implante propiamente tal, con la macroestructura de este implante, con la morfología de este implante que vamos a instalar. Un quinto triángulo que tiene que ver con el gap que se va a generar entre el implante y la tabla vestibular, y un quinto triángulo que tiene que ver con
con el biotipo periodontal y este espesor de tejido blando, que ojalá tengamos un espesor de unos 2 milímetros para poder asegurar una estabilidad de esos tejidos duros y blandos y una buena predictibilidad de nuestro implante desde el punto de vista estético. Otro caso, un caso de reemplazo múltiple de piezas dentarias, también un paciente de aproximadamente 45 años, es portador de prótesis maxilar. En este caso es un protocolo de instalación tardía, el paciente ya había perdido sus piezas hace mucho tiempo, era portador de prótesis, pero también fue un protocolo de carga convencional. Este es un caso que vio la doctora Fernández, la doctora Luz María Fernández, y a ella le tocó trabajarlo, obviamente supervisado por todo el equipo docente. Esta era una vista anterior de nuestro paciente, ausencia de las 4 piezas anterosuperiores y también de piezas en el sector posterior. El paciente tenía un labio largo, él con su labio disimulaba perfectamente la ausencia de estas piezas y la prótesis que les usaba, que no era de las más bonitas. Una imagen radiográfica, lamentablemente el escáner no lo tenía en este minuto para poder preparar al minuto de preparar esta conferencia, por lo tanto les pido disculpas, pero esa es la radiografía panorámica, en donde se ve los vanos desdentados, tanto maxilares como bilateral posterior mandibular. Lo que hoy día tenemos en este paciente es concluido el arco maxilar, el arco mandibular estamos en proceso de iniciarlo este año 2020. Tenemos la imagen superior en el cerado de diagnóstico, que nos permite hacer la guía para empezar a planificar la cirugía, y en la foto del lado derecho aparecen los implantes ya instalados y conectados, en posición de incisivos laterales y las piezas posteriores. La radiografía de control de la instalación de los implantes, todavía sumergidos, y posteriormente la instalación de los pilares, en este caso también fueron pilares estándar C, angulados, los anteriores son de 15 grados de angulación, 3 milímetros de altura transgingival y 6 milímetros del pilar. Los dispositivos aparecen ahí en el lado izquierdo, que son los que vamos a utilizar para tomar la impresión. Recordar que estos pilares se instalan a 15 newton. Eso es una ventaja de este tipo de implantes, que el torque que se necesita para fijar los implantes no es tanto, y por eso se puede hacer este concepto de one abutment, one time, cuando muchas veces los implantes no tienen tanta estabilidad, pero un mínimo de 25 grados, de 25 newton, podemos fijarlos y podemos fijar el pilar sin que vayamos a movilizar el implante. Pido disculpas por lo sucio de la imagen. Ahí están los 2 implantes maxilares del sector anterior, el trabajo de laboratorio, sacamos la encía para poder ver bien la relación. Ahí están las 4 piezas instaladas sobre esos 2 implantes. En este caso en particular tenía la particularidad, este pilar estándar nos permite cementar esta prótesis fija sobre los pilares, o bien nos permite atornillarlo. Todos sabemos y hemos escuchado muchas cosas y hemos leído mucho de si cementar o atornillar. En este caso, Ankylos, a través de estos pilares, nos permite elegir cuál de las 2 opciones podemos tomar. En este caso se decide atornillar estos implantes y se fijan con estos tornillos en la cara palatina de la rehabilitación. Las fotografías finales de los implantes en boca, de la rehabilitación puesta en boca. Está un poco sobreexpuesta las fotos, aparecen muy blancos, pero se ve bastante bien. La impresión de los implantes posteriores, también con pilares estándar. En este caso los 5 implantes se rehabilitaron con pilares estándar, los anteriores angulados, los posteriores rectos, la impresión, los calcinables, y en este caso la rehabilitación definitiva también del sector posterior. Un último caso, un reemplazo de piezas 1.5 y 1.6, una paciente, también es un protocolo de instalación tardía con carga convencional. Este caso lo estaba viendo el doctor Carlos Quintana, alumno del diplomado, hoy día también alumno de la especialidad.
y paciente parcialmente dentada maxilar, prácticamente no se nota en la vista frontal, pero ella sabía que en el lado derecho le faltaban estas piezas dentarias, se hace la selección del caso, el estudio del caso, y aparece la ausencia de las piezas 1.5 y 1.6, y se hace la instalación de estos implantes de 3,5 de diámetro y 4,5, de 9,5 y 8 de longitud. Ahí está la imagen, la etapa de conexión de los implantes. Se dejaron conectados estos implantes del primer minuto con sus pilares de cicatrización para poder posteriormente rehabilitar sin necesidad de hacer una segunda cirugía. Ahí está la imagen de cicatrización de los implantes. En ese tiempo nosotros todavía no hacíamos una instalación subcrestal de estos implantes, lo hacíamos, nos cuesta a veces cambiar nuestros esquemas mentales, lo hacíamos más bien crestal o ligeramente subcrestal, pero hoy día, cada día estamos más convencidos de que tiene que ser 1, 2 o ideal casi 10 milímetros de instalación subcrestal para conseguir los mejores resultados. En este caso, los pilares elegidos para hacer la rehabilitación fueron los titanium base. Tratamos de atornillar todo lo que podemos atornillar. Ahí aparece la caja de pilares de prueba. En este caso elegimos ambos pilares por el espacio de 1 milímetro de altura. Ideal hubiese sido 2, pero no nos iban a dar los espacios. Se supone que con 2 podemos generar una cámara mayor y en ese sentido tener una mayor estabilidad de tejido óseo, aposición de tejido óseo sobre la plataforma del implante, estabilidad de los tejidos blandos, pero en este caso fue de 1 milímetro. Ahí están los pilares en boca, probándose, y posteriormente se toma la impresión, se manda al laboratorio, y con eso tenemos las 2 coronas ya terminadas sobre los modelos, y la foto lamentablemente la paciente fue imposible conseguir la foto final de este caso. La paciente es una paciente ya mayor, no quiere por ningún motivo salir a la calle, así que fue imposible conseguir la foto de estos implantes en boca. Ya para ir terminando, quiero dejarles este último artículo, no es tan nuevo, ya probablemente muchos de ustedes lo han visto, que es la instalación de implantes post-extracción en sitios unitarios, cuando inmediato, cuando temprano, cuando tarde, publicado en el Periodontology 2000 por el Dr. Busser, Chapuis, Belzer y Chen, en donde hace un repaso absoluto de un poco de lo que hemos conversado en estos minutitos, los diferentes tipos de instalación, los requisitos de cada una de esta instalación. Un poco es una tablita que tenemos que tener claramente presente siempre en la cabeza cuando vamos a tomar alguna decisión de nuestros protocolos. ¿Cuáles son los criterios de selección para cada uno? ¿Qué debe cumplir? ¿Qué condiciones se deben dar cuando queremos hacer un caso inmediato o temprano a las 4 o 6 semanas, o a las 12 y 6 semanas, o en el tiempo de instalación convencional? Tienen que ver con el grosor de la altura de la integridad de la tabla vestibular, de la tabla palatina, de las crestas interproximales, de la altura del reborde, de la inclinación de los rebordes, de disponibilidad de tejido sobre anclaje. Todo eso se ve resumido en esta tablita. Entonces, ahí pueden ustedes revisarlo. Les insisto, los artículos que mencioné, si alguien tiene interés me puede escribir, feliz se los hago llegar, y cualquier duda que tengan también lo podemos ir conversando. Me pasé un par de minutos, pido disculpas Jorge, pido disculpas a Héctor, pero eso es lo que les quería presentar. Ahí está mi correo, no tengo redes sociales, pero soy muy bueno para responder el correo, así que no tengo ningún problema en ese sentido. Muchas gracias nuevamente Jorge, muchas gracias Alejandra, gracias por la invitación. Quedo disponible para preguntas, no sé si ahora o al final, después de la presentación de Héctor, vemos todas las preguntas juntas. Tengo una pregunta, doctor, del ¿Ya? doctor Corbalán. Le doy las gracias a usted por esta espectacular presentación. Él dice, el doctor Arturo Corbalán pregunta, ¿cómo elige o determina previo a la cirugía el pilar? One abutment, one time. Espacio transgingival. Pregunta, ¿cuál es el espacio transgingival? Me imagino.
Bueno, no es muchas gracias por la pregunta, doctor. No es una pregunta fácil de responder. Hoy día con nosotros en el diplomado, como les decía, todos los casos los tratamos de ver con hacer guías que si bien no son guías estrictas, bien cercanas a la realidad, hacemos una adecuada planificación, muchas veces hacemos todavía, aunque les parezca raro, a veces hacemos mapeo óseo, en las guías radiográficas que utilizamos para hacer los escáneres, tratamos de que, que el elemento radiopaco que se ve en las guías llegue hasta el margen gingival, y eso nos permite ver la distancia que hay entre el tejido óseo y la guía radiográfica, que es lo que nos da la altura del tejido transgingival, básicamente. Como les decía, muchas veces también hacemos como ejercicio los mapeos. Hay mucha gente que todavía los hace y les puede servir el mapeo óseo. Pero básicamente hoy día lo hacemos con las guías, o sea, el elemento radiopaco en contacto con la mucosa, y vemos la distancia que se genera con el tejido óseo. Esa es como la forma donde mejor podemos ver. Ahora, siempre hay que tener, digamos, disponibilidad además de algún tipo de pilar, porque también podemos equivocarnos, o el que teníamos planificado nos puede quedar corto. Es una de las desventajas del One Abutment One Time, pero en la medida que tenemos la disponibilidad lo podemos hacer de esa forma. Muchas gracias, doctor Pérez. No sé si tenemos alguna otra pregunta a través del chat, si les acomoda. O si no las vemos al final. O si no, también, claro, las pueden ir escribiendo, y yo las voy a pasar después, se las voy a transferir a los doctores en forma cronológica para que, si quieren, avanzamos con la próxima parte. Gracias, doctor Pérez. Dejo de compartir para que Sí, pueda muchas gracias. compartir. Vamos a seguir con la segunda parte, que es la parte protésica, ¿cierto? El doctor Héctor Norero Karkovich es cirujano dentista de la Universidad de Chile. Él es periodoncista de la Universidad de Chile, tiene un magíster en educación de la Universidad, en educación universitaria, perdón, de la Universidad Mayor, y es diplomado en implantes dentales de la Loma Linda University en Estados Unidos. Dejo con ustedes entonces al doctor Héctor Norero. Doctor, muchas gracias por estar acá, por su presencia, y esperamos su presentación. Usted puede empezar a compartir. Las preguntas, como les decía, las pueden hacer a través del chat, y las dejamos para el final, entonces, para el final de la presentación del doctor Norero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿se ve bien ahí? ¿Ven la presentación? ¿Sí? No está compartiendo, doctor, tiene que compartir, dejó de compartir la pantalla. Tiene que compartir pantalla, ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora está perfecto. Gracias. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me ha correspondido la segunda parte de la presentación. Hoy día la idea es un poco actualizar los protocolos en el sentido de tener la posibilidad de conocer, y en este caso yo me voy a referir más al momento de carga. Lo vamos a hacer en el mismo esquema de la presentación de Francisco. Y básicamente la primera interrogante que tenemos en este momento, una vez que nosotros empezamos a planificar nuestra planificación del paciente candidato a implantes, además de la planificación de la instalación del implante propiamente tal, tenemos que planificar en ingeniería inversa. O sea, primero nosotros hacemos el esquema de la rehabilitación para posteriormente lograr obtener para esa rehabilitación la posición del implante que necesitamos. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, nosotros tenemos varios factores que tomar en cuenta. Primero, los factores que tienen que ver con el paciente, desde el punto de vista de la carga, estoy refiriéndome en este momento. Y eso significa que, desde el punto de vista de mi práctica, en todos estos años, tengo 30 años en implantología, el paciente que tiene historia de enfermedad periodontal y aquel paciente que es fumador pesado, para mí son dos de los grupos de pacientes que yo nunca hago carga inmediata, ni tampoco hago carga de una etapa, sino que están todos sumergidos. Eso me da un resultado en el tiempo muy bueno, y he logrado tener los éxitos de 97, 98% de mantención en pacientes con historia de enfermedad periodontal. El segundo gran tema dentro de la planificación es la historia del sitio propiamente tal.
Y ahí tenemos que ir a ver el sitio de implante y desde el punto de vista de lo que significa la carga, nosotros tenemos que ver de qué forma ha sido llevado ese paciente en su instalación. Si yo hago ambas cosas, la instalación y la carga, posteriormente yo voy a tener que haber pensado con mucha anticipación y por lo tanto voy a poder seguir adelante de acuerdo a la condición que existe. Cuando yo tengo el paciente que a mí me envían para hacer la conexión y el rehabilitador va a trabajar después, muchas de esas veces hay que desarrollar el sitio desde el punto de vista de los tejidos blandos para poder obtener un buen perfil de emergencia. Otra de las cosas importantes para el tipo de carga que vamos a usar es el sistema de implante. No es lo mismo usar un implante de hexágono interno, de triángulo, de octógono o de cono. Para mí en este momento ya y el desarrollo en el tiempo, el cono ha llenado, digamos, mi gusto en el sentido de trabajar con un sistema que el cono hace que se mantenga como un implante de una sola pieza al trabarlo cuando uno hace la carga de ese implante. Y por último está el otro gran e importante punto que es la destreza del operador. Tal como decía Pancho, nosotros no podemos tener una carga inmediata si no hemos hecho antes o hemos mirado cargas inmediatas o hemos buscado todas las referencias, porque si no, eso nos va a significar un grave problema. Desde el punto de vista de las cargas, para nosotros existen tres grupos propiamente tal: la carga inmediata de instalación del implante, la carga temprana y la carga convencional. Ya la vamos a entrar en profundidad, pero desde el punto de vista del desarrollo del caso, todo lo que significa carga inmediata, el paciente tiene que ser un paciente ASA 1, con un sitio con hueso suficiente si está ya cicatrizado, o un alvéolo fresco sin ningún proceso infeccioso y con las tablas vestibulares completas. Eso para nosotros es un paciente que vamos a poder hacer con mucha predictibilidad una instalación más la carga inmediata de esa rehabilitación. Desde el punto de vista de la carga temprana, que es aquella que hacemos después de la 8ª semana, el paciente también debe ser ASA 1, con un sitio o hueso suficiente y un alvéolo fresco con o sin proceso infeccioso, porque todos aquellos procesos infecciosos que existen en ese alvéolo, hacemos un protocolo de alvéolo infectado para poder lograr dejar ese alvéolo de la forma que cicatrice 8 semanas con el implante instalado y después podemos hacer la carga temprana. Y por último tenemos la carga convencional, que aquí puede ser con pacientes ASA 1 o ASA 2, con sitios con hueso insuficiente, en las cuales vamos a, junto a la instalación del implante, tener también una regeneración ósea para mejorar los perfiles y después también puede ser un manejo de tejido blando. Y esto lo hago siempre en pacientes con historia de enfermedad periodontal y en pacientes con diabetes. Ahora, ¿cuáles son los factores que se van a ver comprometidos por los diferentes tiempos de carga? ¿Existe alguna diferencia o gano yo algo con hacer una carga inmediata que es mucho más riesgosa que hacer una carga convencional? La literatura no logra demostrar absolutamente nada concreto. Hay solo evidencia en grupos de casos o en series de casos. Y lo que dice que si yo hago una carga inmediata, voy a tener una mejor cicatrización de ese tejido en cuanto al volumen de tejido blando y voy a tener una funcionalidad del hueso también en mejor condición. Pero siempre voy a tener una pérdida ósea crestal que tiene también directa relación con el diseño del implante. Y no solamente con el macro diseño, sino que también con la conexión. Además, también hay algunos artículos que describen una pérdida ósea de la tabla vestibular parcial que cuando yo la hago con carga inmediata, se pierde aproximadamente entre 1,5 a 2 milímetros en el primer año y también es dependiente del diseño del implante y del tipo de conexión. Ahora, otra de las menciones que hay en la literatura es que existe una disminución del ancho o del espesor de la encía queratinizada cuando yo uso un implante de carga inmediata. No así con el temprana y convencional. También es una cosa que hay que tomarla en cuenta. Y también, cuando yo hago carga convencional, por supuesto, tengo mayores esperas en cuanto a los tiempos de cicatrización. Si yo hago una carga inmediata, voy a sobreponer los periodos de cicatrización. Y por ende,
Lo que a mí me interesa es que tenga la mayor seguridad para poder entregar una buena opción para mi paciente. Vamos a trabajar con el mismo protocolo que habló Francisco del paper que está reseñado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y este protocolo de carga consiste en una restauración inmediata a la carga, de carga inmediata a la instalación del implante. Es denominada tipo A, y esto es colocar la rehabilitación hasta una semana después de instalado el implante. Cuando hablamos de carga temprana o tipo B, es entre la semana y los 2 meses. Y cuando hablamos de carga convencional, es aquel implante tipo C que ha estado sumergido por más de 2 meses en su posición en el que fue instalado. Desde el punto de vista entonces de los protocolos, yo tengo un protocolo de carga inmediata con restauración provisional definida como tipo A, un carga temprana que es el tipo B entre 1 y la 8ª semana, y un tipo C que es 2 meses de sumergido. Siempre los protocolos de carga se van a comprender el periodo de cicatrización después de que instaló el implante. O sea, el tiempo cero es cuando yo solté el transportador de implante y lo dejé en su sitio final. Desde ese momento, yo voy a poder poner una provisionalización inmediata o voy a poder cargarlo en forma inmediata, carga temprana o carga convencional. Les hago este gráfico que les pongo porque es un gráfico que fue recién presentado en un paper que está en el mes de abril publicado, que es del doctor Ávila, y los colaboradores que ahí se ven, en que define un poco para ponernos de acuerdo en la terminología, ¿ya? Entre que el ancho de la encía queratinizada, el ancho de la encía queratinizada es aquella que se extiende desde el margen, que se extiende desde el margen de la encía libre hasta el nivel óseo. Y el grosor de la mucosa es el que se da entre el hueso y la unión gingival. Y la altura está determinada desde la cresta ósea, la altura del tejido supracrestal está determinada desde la cresta ósea hasta el borde libre de la encía. Y el espesor del tejido óseo, que es la flecha B2, está desde el borde de la plataforma del implante hasta la parte más marginal del hueso que sobresale hacia vestibular. Voy a presentarles 3 esquemas de instalación. Uno primero con carga inmediata y restauración provisional para luego pasar a la definitiva. Uno de carga temprana y uno con carga convencional. Vamos al primer caso, que es una reposición de un diente 1.5 en un paciente que se presenta con una fractura del premolar, y desde el punto de vista de nuestra clasificación de la instalación, va a ser una instalación temprana, porque se hizo después de las 8 semanas, y va a ser una carga inmediata. Ahora, ¿por qué se refirió a esto? Básicamente porque la condición de ese premolar, como ven ustedes la radiografía y la reconstrucción 3D, muestra una condición en que hay un alvéolo infectado primero, pero había una comunicación y una fenestración hacia la cara vestibular, lo cual lo hacía de muy mal pronóstico en cuanto a la calidad del hueso que se iba a formar en ese sitio. Por tanto, nosotros hicimos primero la preservación del alvéolo, usando la técnica de preservación con con hueso halogénico, que es la que uso habitualmente, mezclado con IPRF para hacer un bloque de hueso que va a ir a rellenar esa pared y el espacio que quedaba. Ustedes pueden ver la reconstrucción 3D del escáner tomado después del segundo mes, en que ya se ve relleno la zona y con una consistencia adecuada. Aquí podemos ver la condición, en que ahora de la condición de la izquierda, en que solamente yo veía en el escáner una pequeña parte de la tabla, una fenestración y después la zona apical, puedo yo tener la posibilidad de hacer mi diseño y mi planificación del implante en cuanto a longitud, ubicación con respecto al borde crestal, y hacer también una digitalización de la rehabilitación que vamos a hacer para ver qué tipo de muñón voy a utilizar.
Y este trabajo que mencionó Francisco recién, que acaba de salir, va a salir publicado en el Clinical Implant Dentistry and Related Research, que es del doctor Romanos, es muy interesante porque nos da la posibilidad de conocer el Bone Implant Contact en el implante Ankylos, en este caso, aunque es un modelo animal el que se usó y es in vitro, ellos lograron determinar que el contacto era en estos implantes entre 65 y 74% de contacto del nivel óseo. Y lo compararon con la histomorfometría, que dio valores similares. El valor máximo también fue 74. Lo que quiere decir que este implante, que tiene un diseño macro en que sus espiras son terminadas en rectas y que tiene un cuerpo cónico y con paredes paralelas, hace que ese tipo de diseño tenga un muy buen futuro en cuanto a la posición del implante que nosotros vamos a colocar y a la estabilidad primaria. Esa foto de la izquierda muestra la cicatrización ya del tejido y del alvéolo. Y luego pueden ver, usamos cirugía guiada y ahí levantamos, yo siempre levanto colgajo aunque sea cirugía guiada porque a mí me interesa saber qué tipo de regeneración obtuve y qué forma y qué tamaño y si la posición que yo dejé en la planificación es la misma que vamos a llevar a la boca. Cualquier defecto, cualquier error se nota aquí y podemos corregirlo, no si lo hago con cirugía sin colgajo. Y ustedes fíjense en la condición de ese alvéolo en la foto inferior izquierda, en que está hecha la preparación para recibir el implante, están los 2 milímetros que son mandatorios para la tabla vestibular que se mantenga en el tiempo, y fíjense el tono del tejido óseo. Hay algunas partículas las que están más encima, que están formando parte del conjunto, pero están con una angiogénesis que hace que la predictibilidad de la instalación de este implante sea excelentemente buena. Colocamos el implante, llegamos a la posición final y retiramos el transportador y ustedes pueden ver, lo manejamos subóseo. Este implante está de fábrica para ser instalado entre 0.5 y 2 milímetros, fundamentalmente subóseo, con lo cual vamos a poder recrear un ancho biológico adecuado después en nuestra rehabilitación. Pero aquí, corriendo el riesgo, porque desde el punto de vista de la clasificación, es una instalación en un hueso que no está totalmente cicatrizado, y hicimos una carga temprana, hicimos una carga inmediata, colocamos un muñón definitivo para hacer one abutment one time, y en este caso el muñón fue más ancho que el implante, que es una cosa interesante porque el doctor Muglia ha demostrado en algunos trabajos que está en proceso y en unas tesis que tiene de la Universidad de Sao Paulo, en que si yo coloco el muñón más ancho que el diámetro del implante, ese muñón se va a comportar desde el punto de vista de la transmisión de la fuerza mucho mejor porque va a caer biomecánicamente esa fuerza en el hueso trabecular, teniendo un resultado mucho mejor en cuanto a la mantención del hueso que se va a colocar sobre la plataforma protésica. Utilizamos un estándar B, que es el muñón más ancho, que tiene 4,5 milímetros de diámetro en su borde de terminación. Y para hacer, antes de cerrar el colgajo, hicimos la adaptación del capuchón para temporales. Manejamos el tejido blando para crear las papilas inmediatamente. Fijación de la posición. El diente fue sacado de oclusión para que no tuviera ningún contacto. Y esto es a la 8ª semana. Sacamos el provisorio y inmediatamente, fíjense, las papilas ya estaban formadas, tomamos la impresión, lo traspasamos a un modelo, este modelo se digitalizó en el laboratorio, un escáner óptico de laboratorio, y pudimos lograr el diseño y la obtención de una corona, en este caso un bruxis posterior, para rehabilitar este implante en forma definitiva a la 6ª semana. Ahí tienen el control inmediato. Hay una superposición de imágenes para ver cómo se ve las dos. Y aquí fíjense, en la foto de la derecha es el implante que colocamos, 3.5 el diámetro del implante, 4.5 en el borde de terminación de la rehabilitación. Y están los dos PICs que todavía no se han mineralizado totalmente. Si ustedes lo miran en la radiografía y aumentan la radiografía, van a poder observar que
el pic de hueso llega hasta el punteado que tiene, está en esa radiografía. Y en este paciente yo había instalado hace 8 años antes el homólogo del otro lado, el 1.5, en un implante también de plataforma cambiada, pero de diseño distinto, y que tiene ya una pérdida ósea de 2 milímetros en el periodo de 2 años. Vamos a ver después, comparando los otros, cómo se van a ir comportando en el tiempo. Entonces, lo importante es conocer qué hago. Instalo mi implante equicrestal, lo instalo levemente subcrestal, 1 milímetro, o me voy 2 a 3 milímetros. Yo prefiero el 2 a 3 milímetros porque me permite construir un perfil de emergencia mucho más fácil de adaptar a lo que el paciente necesita. Y aquí fíjense, están en este diagrama mostrados 2 milímetros desde lo que significa el borde del implante hasta la cara vestibular, 2 milímetros de tejido óseo, eso le da una estabilidad extraordinariamente grande. Plataforma cambiada, 3 milímetros de transgingival, one abutment, one time en el mejor de los escenarios, si no usamos la tapa de 2 milímetros que mostró Pancho en delante, instalación subósea del implante y conexión cónica de este. Y ahí está recreado lo mismo que vimos. Es el control del paciente, este es a los 6 meses. El borde de terminación de la preparación, el hueso como ya se está imbricando sobre el tejido óseo se está colocando sobre la plataforma protésica. Es un muñón tipo C, es decir, es un muñón que no usa enganche en el implante, sino que es colocado con una llave en posición y torqueado a 15 newtons. Ese es un protocolo de carga dentro de los riesgosos, es el más riesgoso, y el más riesgoso que es la instalación inmediata con la instalación del diente provisorio o definitivo en el mismo acto operatorio o cercano a él. Vamos a ver una carga temprana ahora, que es un reemplazo de 1121, es una instalación tipo 4 con carga tipo B. Y en este caso, ahí está el diagrama del diseño, esta es la foto de inicio del paciente, era portador de prótesis removible metálica superior por más de 20 años, pero tenía un biotipo extremadamente grueso y había mantenido un reborde muy bueno a pesar de todo el uso. Esta es la fusión del CONVIN con el STL del modelo, diseño de y planificación, guía quirúrgica estricta, con anillos y con la caja de cirugía estricta para la instalación del implante. Y ahí están los dos que se dejaron de una etapa, la condición así lo hacía ver, y a la 8ª semana se retiraron los 2 pilares de cicatrización para elegir un pilar definitivo. Para eso existe esta caja de prueba de pilares estándar, en lo cual sin nosotros abrir nuestro pilar definitivo, podemos probar las alturas, la posición subgingival en que nos va a quedar y podemos determinar el pilar preciso. En este caso es un pilar A de 3,3 milímetros de diámetro el borde de terminación, el diámetro del muñón y de 6 milímetros de alto. El dibujo de la derecha es una microfotografía del implante. En punteado está el borde de terminación de la corona que se va a poner de la rehabilitación. En blanco está el epitelio de unión, el resto es el tejido blando y el tejido óseo que se va a colocar sobre la plataforma protésica. Seguimos, ahí hay una vista frontal oclusal en la foto de la derecha para que puedan ver cómo los 2 implantes quedaban bastante paralelos con el diseño que se dio con la cirugía guiada. Aquí está la toma de impresiones con los plásticos, luego se capturan y se hizo una rehabilitación metal cerámica tradicional. Ahí están instalados, esa es la forma en que se veían, ahí están, y fíjense el volumen, es una foto oclusal para ver el volumen que se mantuvo colocando los implantes. Esa es la foto radiográfica y es una rehabilitación que es estable en el tiempo y mientras el ancho y la altura de la encía queratinizada sea 2 o más milímetros. Y de eso tenemos que preocuparnos antes, en el momento de la instalación del implante, en el momento de la conexión, o puede ser después también. Ojalá lo hagamos antes. Funciona mucho mejor y el resultado es más estable.
Y el tipo de mucosa que cubre la cara externa del hueso, que cubre el hueso sobre el implante, es la extensión de la mucosa masticatoria y está definida genéticamente. Es decir, si yo tengo un biotipo fino, ese biotipo lo tengo que mejorar en algún momento. El ideal es mejorarlo en el momento de la instalación del implante. Si no me di cuenta en ese momento, puedo hacerlo durante el proceso de conexión o de perfilamiento de mis pilares. Y ahí está punteada el tejido óseo que está. Ese es un control a los 2 años. Vamos a mostrar el tercer caso, que son el reemplazo de la 2.5 y la 2.6. La 2.5 es un premolar que estaba en posición y el 2.6 estaba en hueso cicatrizado. Por tanto, va a ser el 2.5 una instalación tipo 4, o sea, tardía, y va a ser tipo B, porque va a ser con carga temprana, y el 2.6 va a ser un tipo también 2C. O sea, temprana la instalación y carga convencional. ¿Por qué? Porque había también un proceso infeccioso en ese alvéolo bastante importante con fístula. Lo dejamos que el tejido blando cicatrizara después de la extracción. Entonces, ¿qué es importante? Este protocolo que estamos ofreciendo para los dos, que está en verde, está validado clínica y científicamente, y la tasa acumulativa de sobrevida de hacer este tipo de cosas tiene un 96,3% o más. Aquí está el CONVIM, ahí está el premolar en la 9.10, la 9.9, con el proceso inflamatorio, se colocó su óseo, ahí está el proceso completo, fíjense la diferencia entre uno y otro, ahí está el más distal en hueso cicatrizado, el 2.6, en la foto del medio a la mano derecha, y colocamos los 2 pilares de cicatrización. Y esto es lo que tenemos a la 8ª semana. El implante 2.6, el colgajo se cerró completamente y con los días se fue abriendo. Este biotipo es grueso, por lo tanto nos permitió manejarlo sin ningún inconveniente. Y en el implante 2.5 hubo un poco de recesión en cuanto a la ubicación del pilar que dejamos, pero lo que teníamos que hacer ahora es preparar esos perfiles de emergencia. ¿Y cómo vamos a preparar esos perfiles de emergencia? Les muestro este paper que es, les muestro este paper que es la forma en que está hecho el perfil de emergencia. Si yo hago un perfil de emergencia de 45 grados y está el implante muy equicrestal, eso me va a traer la consecuencia de pérdida ósea, como se ve en la foto superior al lado izquierdo, en que el hueso se va por debajo de la plataforma protésica. En cambio, al lado derecho, en el B, si ustedes lo ven, el hueso sube a la zona de la plataforma protésica, se va hacia el borde de terminación del borde del muñón, cuando el perfilador tiene 15 grados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de 2 formas. El mismo transportador de implante, que no lo indica el fabricante, pero lo hemos modificado, le sacamos esta parte más gruesa y queda como está en la foto de la derecha, liso, y lo hacemos de 2 formas. El que no lo puede hacer a través del diseño CAD-CAM, si lo hacen a través del diseño CAD-CAM, se escanea este pilar de transferencia y luego se diseñan, como en la foto inferior, distintos tipos de acuerdo al diente que se hacen en el software, o si no, un modelo del paciente antes de las extracciones, y si no tiene dientes, preparamos un lecho con la forma y el diámetro y tamaño ideal, y luego colocamos el perfilador, el transportador, y lo rellenamos con resina fluida o con acrílico para tenerlo listo para el momento. Y lo que hacemos es esto. Se ubica en su posición, en este caso es para un premolar, fíjense, a la 6ª semana, miren cómo están las papilas, y aquí colocamos inmediatamente el muñón definitivo cuando sacamos el perfilador y hacemos un temporal y tomamos la impresión en el mismo acto operatorio. En el caso de las fotos inferiores pueden ver un perfilador para un molar que termina como la foto de la derecha con el diseño para el molar.
Este es el control del paciente a los 3 meses. Y aquí está la radiografía cuando instalamos las prótesis arriba a la derecha, y abajo está el control del año. Vayan notando cómo va cambiando, según el uso, va cambiando la forma según la forma de la carga, cómo se va poniendo el tejido óseo alrededor de los implantes. Y fíjense la diferencia, con un transgingival de 1,5 milímetros en el lado 2, en el 2,5 versus uno de 3 en el 2,6. ¿Cómo va a ir cambiando? Hay una foto oclusal y aquí tenemos los 2 años y vamos a la foto de los 35 meses y ahí tenemos los 48 meses. Fíjense en la última radiografía inferior derecha, cómo, a pesar de lo corto que es 1,5, tal como decía el doctor delante, igual tenemos un leve pic a los 4 años. No hay reabsorción ósea, hay solamente remodelación. En cambio, en el 2,6, que fue un implante que dejamos 2 milímetros subóseo y con un perfilador que creamos y con un pilar de 3 milímetros de transgingival, miren lo que tenemos aquí. Más de 1,5 milímetros de tejido óseo en ambos lados y alrededor de todo ese pilar. Eso les da una estabilidad muy importante al sistema. La literatura es amplia, hay mucha literatura y lamentablemente el tiempo es corto, así que vamos a algunas conclusiones. Los protocolos de carga por sí solos no parecen influenciar en forma positiva o negativa en los resultados que se van a obtener para el tejido blando. Es el hueso subyacente, sobre todo en la cara vestibular y proximal, si hay dientes vecinos, el indicador más importante en el resultado a largo plazo. La literatura sugiere que la carga temprana y la carga convencional proporcionan resultados más predecibles cuando yo hago ese tipo de carga. El entorno y la posición del implante son más relevantes para medir los éxitos. Si yo tengo un implante que está mal angulado, en un ángulo de más de 15 grados, haga lo que haga y la carga que haga, mientras más temprana sea la carga, más pérdida de hueso vestibular voy a tener. Y la literatura reporta en algunos casos que la carga temprana sería la que obtiene menor pérdida de tejido óseo alrededor del cuello del implante. Estamos hablando de implantes de no conexión cónica. No hay ningún trabajo que hable o busca o siga implantes de conexión cónica en este formato. Quiero agradecer su atención y el tiempo y espero si hay alguna pregunta. Y quiero contarles que a partir de la próxima semana seguramente vamos a sacar este libro que se llama Rehabilitación de implantes de conexión cónica. Es un ebook y va a estar en la librería de iTunes. Así que esperamos que podamos compartirlo. Ahí está nuestra experiencia de los últimos 7 años con los implantes Ankylos y todas las posibilidades de rehabilitación que tenemos. Muchas gracias. Jorge. Excelente, doctor. Gracias a usted, doctor. Excelente presentación. Sí, tenemos unas preguntas. Bueno, primero que nada, la doctora Constanza Martínez que pide recibir los artículos, así que me voy a preocupar de que reciba la dirección del doctor Pérez, que le ofreció los artículos para que se lo haga llegar. El doctor Nelson Vélez pregunta, Sí, ¿el torque final utilizado ¿ya? fueron 15 newtons? Me imagino que esa pregunta... Sí, esa es la pregunta que va para el doctor Pérez, me imagino. ¿De qué estamos hablando? ¿De la instalación del muñón? De la carga. ¿O para el doctor Pérez? ¿De instalación? Sí. De la instalación del muñón, de la instalación del pilar. De la instalación. Sí. ¿Doctor Pérez? Sí. La verdad que la especificación del fabricante, digamos, con el pilar estándar, perdón, estoy compartiendo pantalla, así que no puedo poner video, pero se escucha. ¿Doctor Pérez? Ya, sí, voy a sacarla. Ya dejé de compartir.
Adelante, doctor Pérez. Ya. No sé por qué la cámara la está controlando la Alejandra, así que parece que no puedo poner la cámara, pero da lo mismo. En el fondo, el pilar estándar angulado se torquea por instrucción del fabricante a 15. En el caso del recto, a 25 newtons. Así que efectivamente esos pilares fueron torqueados a 15 newtons, los del sector anterior, y a 25 los del sector posterior. Esa era la pregunta, Jorge. Perfecto. Ahora sí Gracias. te estamos viendo. Te estamos Sí, viendo. sí, exactamente. Aquí hay otra pregunta. Tengo varias preguntas, así que si me pueden esperar un segundito, yo las voy a sacar y las voy a copiar para O léela, pasárselas a ustedes. Jorge. Sí, eso estoy. La doctora Luz Fernández léela. dice muchas gracias por la conferencia. Pregunta para el doctor Norero. ¿Cuánto tiempo le da a la regeneración antes de instalar el implante en el caso del premolar? Primer caso. Si es hueso halogénico, que es el que estoy usando, 3 meses. Doctor Norero. 3 meses. Sí, 3 meses. ¿Sí contesté? Gracias. ¿Se escucha o no se escucha? 3 meses. Gracias. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Se escucha son perfecto. 3 meses con hueso halogénico. Tenemos un pequeño delay. Porque sí. el hueso halogénico, Ya. Sí, el hueso halogénico, lo importante del hueso halogénico es que tiene se va reabsorbiendo en la medida que el hueso del paciente va rellenando los espacios. Entonces, es mucho más rápido. Al tercer mes yo puedo tener esa calidad que le mostré en la fotografía, que tiene una alta angiogénesis y que es mucho mejor para instalar un implante en ese momento. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta del doctor Javier Rojas. Dice, en la conclusión indicaron que es el hueso el que le da la estabilidad a largo plazo, pero la revisión sistemática de Chambron 2019 indica que el fenotipo periodontal es una de las variables más importantes en estabilidad de imagen, blandas y duros. ¿Qué opinan de aquello? ¿Contesto yo? El tema es que desde el punto de vista, por eso les mostré, sí, por eso les mostré esa foto del fenotipo de implante, porque la foto del fenotipo de implante, como ustedes ven ahí el diagrama ese que les mostré para que nos pusiéramos de acuerdo, a lo que se refiere Chambron es que tiene que haber también un hueso de características adecuadas para que el tejido blando sea soportado. Esa es la condición, porque el fenotipo del implante se refiere no solo al fenotipo que estamos acostumbrados desde el punto de vista periodontal, sino que se refiere al hueso más el tejido blando. Esa es la definición del fenotipo periodontal. Por eso que tenemos que cambiar ahora el concepto. El doctor, No sé bueno, si el le doctor queda Miguel claro con Vence eso. tenía otra pregunta. Sí, sí, claro. El doctor Miguel Vence tenía una pregunta, pero era respecto a regeneración que ya fue contestada. Dice acá, ¿cómo manejan cirugía guiada con CERE Guide 2 en implantes de 4,5 o de mayor diámetro? No tengo experiencia, yo uso solamente Simplan para el diseño que hemos usado. Simplan para el diseño que hemos usado y las guías están construidas con los STL obtenidos de Blue Sky. Así que no tengo ninguna experiencia con CEREC para la guía. Estamos esperando que apenas se liberen los STL, vamos a poder hacer las guías. Perfecto. Sí, Jorge. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo maneja, perdón, qué experiencia tienen con los implantes de 6,6 de largo y hasta qué largo se podría hacer la restauración? Me imagino que la altura. Yo tengo rehabilitaciones hechas con el 6,6. Contesta, Pancho, no. Contesta.
No, en mi caso particular yo no tengo experiencia con el de 6,6 de largo de Ankylos, sí tengo experiencia con implantes cortos de otro sistema, y no hay problema en el largo de la restauración, o sea, ese principio que existía en prótesis fija no es extrapolable a los implantes. Sin embargo, hay que siempre ser cautos en la oclusión, cautos en cómo se rehabilita esos implantes. Muchas veces, si son en extremo corto, se puede pensar en ferulizar, aunque en este sistema no necesariamente lo presentan de esa forma. No sé, Héctor, tu caso. Sí, yo tengo bastante hecho con 6,6 inferiores más que superiores, y en los inferiores muchos quedan 14 o 15 milímetros la restauración. Y no hay problema, la literatura demuestra que biomecánicamente este implante se comporta como un implante de una sola pieza por la forma cónica que tiene de conexión interna, y por ende yo puedo transmitir, si el implante lo logro poner 1 o 2 milímetros subóseo, ese implante se transforma como no un implante 6,6, sino que uno de 8,6. Entonces me permite hacer rehabilitaciones hasta 15 milímetros sin tener mayor complicación. Bueno, gracias, doctor. Hay una serie de agradecimientos e incluso hay una pregunta más que dice, me gustaría saber si utilizaron membrana en el caso que se mostró. Pero ¿a qué se refiere? ¿Al que mostré yo o al que mostró Pancho? Yo me imagino que es lo que mostró el doctor Pérez. ¿En cuál de ellos? A ver, en el de carga inmediata. En el primero de los casos, cuando mostramos la instalación inmediata y se utilizó la tapa de 2 milímetros, ahí se utilizaron solo membranas de PRF para poder cerrar el acceso. Acuérdense que esa fue una cirugía sin colgajo y quedaba el espacio de la pieza dentaria recién extraída. En el segundo caso, en el que era una instalación temprana del incisivo central, allí sí hubo membrana en la cirugía, membrana una membrana BioGuide, y después se hizo una cirugía de tejidos blandos para aumentar el tejido para el aumento de densidad. Pero en la cirugía sí hubo membrana. En el caso del premolar que yo mostré de carga para preservación de alvéolo, ese fue sin colgajo, extracción, instalación del relleno, y para sellar 3 membranas de LPRF suturadas sobre la superficie del alvéolo. No hubo membranas de colágeno. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta de la doctora Luz Fernández. Dice, doctor, en su opinión, ¿cuál es la característica del sistema Ankylos? Es una pregunta bastante abierta. Usted se explaya, doctor. Dele. Mostré el diagrama que mostré. O sea, el implante Ankylos fundamentalmente tiene 3 cosas que son importantes. Primero es el macrodiseño, que le permite una estabilidad primaria que acaba de ser demostrada ahí en el artículo que acabamos de mostrarles del doctor Romanos y colaboradores. Esa estabilidad primaria me permite poner en huesos de muy mala calidad un implante que incluso lo puedo dejar de una etapa o con una carga no con carga oclusal. Ese es el macro diseño desde el punto de vista de eso. Segundo, el tipo de conexión. La conexión cónica es una conexión que le permite usar pilares con o sin indexación para dejarlos colocados. En el caso de que use sin indexación, se colocan los pilares se colocan con una guía de posición, usted los torquea y después sigue trabajando y toma sus impresiones en forma normal. La tercera condición es que la superficie protésica no cubierta está tratada, igual que el resto del implante, lo que le permite al tejido óseo ser muy amigable para esa zona y hacer que el tejido óseo, si tiene la condición en altura, complementarse en esa parte y mantenerse estable por mucho tiempo. Esas son las 3 condiciones más importantes, digamos. Gracias, Doc. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿en qué porcentaje se aflojan los tornillos de fijación palatinos de Ankylos?
Dos comentarios. Un comentario en relación a la pregunta que hacía la doctora Fernández y que contestó Héctor. El sistema es un sistema que es sólido desde el punto de vista de la trayectoria, más de 25 años sin sufrir mayores cambios. Es un sistema que ha estado estable en mucho tiempo, que requiere una curva de aprendizaje quizás un poco diferente a los otros sistemas de implante. En lo particular yo lo empecé a usar hace unos 5 años, y al principio cometí errores. Por razones de tiempo no alcancé a mostrar los errores o horrores que cometí, que tenían que ver principalmente con los pilares, con la elección de pilares que hacía. Pero una vez que uno se sumerge en el sistema y se empapa de la filosofía, es un sistema que es muy versátil y permite resolver muchos casos de muy buena forma con los resultados a largo plazo que mostraba recién Héctor. En relación a la pregunta de los tornillos de fijación palatinos, la verdad que no hemos tenido experiencia de que se nos hayan soltado. Tenemos un par de casos dando vueltas desde hace ya bastante rato. Ese tornillo se torquea a 10 newton y no tenemos experiencia de que se nos haya soltado. No, en el caso mío, yo tengo más experiencia con tornillos. Perdón. Espera, Jorge, vamos a... En el sí, caso adelante. mío, yo tengo más experiencia yo tengo atornillado rehabilitaciones por oclusal. Cuando uno hace la planificación a través de un software de planificación, tú puedes dejar un muñón que se puede atornillar por oclusal, que es el muñón recto, el estándar. De eso tengo varios realizados y hasta ahora no he tenido ningún desaflojamiento. O sea, se torquean a 10 newton, es un tornillo bien pequeño, que uno al principio le tiene mucho susto, pero hasta ahora llevamos más de 3 años con esas cargas oclusales y no hemos tenido ni aflojamiento ni fractura. Tengo otra pregunta, Doc. Gracias. La doctora Luz también pregunta la ventaja que más resaltaría con respecto a otros sistemas existentes en el mercado chileno, específicamente. Esa la contestamos recién, parece. Sí, esa es una, creo que hay varias ventajas. Bueno, pero... sí, la mayor ventaja está dada en el trabajo del grupo alemán que lograron 20 años de seguimiento de 12.000 implantes y tienen en el 86% aproximadamente, tienen menos de 1 milímetro en 20 años de pérdida horizontal y vertical. Esa es y eso se debe al macro diseño del implante y a la conexión del implante, básicamente. Gracias, Doc. Dice, hay una otra pregunta. Okay. Dice, ¿conocen algún software para calcular la densidad ósea en donde se va a colocar el implante? Evidentemente simple, pero bueno. Aparte de Simplan. Claro. Claro. O sea, la mayoría de los software en este minuto todos traen un medidor de la densidad ósea en el sitio. Ahora, esa medición no es extrapolable 100%, pero sí se considera que lo que usted mide ahí es aproximadamente un 20% menos en boca. Eso dice la literatura. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Tenemos, bueno, queremos, a los que están presentes, queremos anunciarles que para la próxima semana tenemos este otro seminario que están viendo en pantalla, que es con el doctor Mulia, va a hablar de la experiencia clínica en lo que es soldadura intraoral. Así que a través de nuestra página web www.dentalprime.cl ustedes van a poder también recibir más información, así como también van a poder recibir los videos de esta presentación y otras. Doctor Norero, doctor Pérez, muchas gracias por sus excelentes presentaciones. Les agradecemos mucho la presencia de ustedes, la disposición a las preguntas y la siempre buena onda con nosotros. Estamos en deuda con ustedes, así que bueno, adelante. Tenemos unos minutos para que puedan... Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alejandra. Y un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches, Héctor. Una alegría haber podido compartir con ustedes este rato.
Gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Excelente. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muy buenas noches a todos. Entonces, muy amable por participar. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Gracias.